Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Hola, bienvenidos al futuro de todo. Soy Efraín Flores, dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Aprovechamos este espacio para agradecer a los señores de Bayer, México, por contribuir con la información para el desarrollo de esta sección específica del futuro de todo. Nuestra primera entrevistada es Ileana López. Ella es líder de Relaciones Industriales y Sustentabilidad para la región norte de América Latina, incluyendo México, Bayer, Ciencias del Cultivo. Ileana, por supuesto, muy bienvenida aquí a El Futuro de Todo. Como la ocasión anterior, te pido iniciar con una pregunta concreta. ¿Qué es la descarbonización? Pues mira, la descarbonización en la agricultura son todos aquellos proyectos que van enfocados a las reducciones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto derivado de todas las actividades agrícolas que tenemos en el mundo. La agricultura es al mismo tiempo emisora y víctima, ¿no?, del cambio climático, porque contribuye alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros como Bayer, siguiendo nuestra visión de salud para todos y hambre para nadie, dijimos, ¿cómo podemos hacer un proyecto en el que podamos contrarrestar los efectos del cambio climático en la agricultura? Pues tú lo has visto, ¿no? Hay grandes sequías en todo el mundo, después tenemos inundaciones, después tenemos los grandes incendios que se han presentado en regiones como Europa. ¿Y cómo podemos traer también a la mesa esos proyectos de reducción de emisiones de carbono? O sea, en general lo enfocamos en carbono en la agricultura, o cómo lo capturamos en el suelo. Entonces, ese es el gran concepto, ¿no?, de lo que hablamos cuando queremos aterrizar la descarbonización en la agricultura. O sea, cómo vamos reduciendo o cómo contribuimos a reducir ese 25% con el que estamos contribuyendo a nivel global, ¿eh? Esto es un estimado que se ha hecho a nivel global. Es altísimo eso. También Ileana y un servidor platicamos de la importancia de proteger las fronteras forestales para fortalecer nuestros recursos hídricos y, por supuesto, para poder combatir el cambio climático. La frontera agrícola debe de tener un límite. Eso sí, producir más por hectárea a través de las grandes tecnologías que se aplican al campo en las regiones de gran intensidad en la producción y de, por supuesto, cuidado con los cultivos, como es el caso de la Unión Europea, Australia, Estados Unidos y otras naciones responsables. Esto nos respondió Ileana. Mira, nuestro objetivo como Bayer lo tenemos muy claro. Nosotros no queremos incrementar las fronteras agrícolas, claro, no queremos producir y ser más eficientes, ser más sustentables en las superficies agrícolas que actualmente tenemos en México, ¿no? Por eso es tan importante el uso de semillas mejoradas, de tecnologías de punta en la agricultura, porque eso es lo que nos lleva a producir más con menos, ¿no? Con menos recursos. Yo recientemente estuve participando en el Carbon Forum de México, que fue en Guadalajara. Es un evento que se realiza cada año y bueno, esta vez nosotros trajimos a la mesa el tema de cómo contribuye la agricultura para contrarrestar los efectos del cambio climático, ¿no? Posicionando todos estos temas que tú bien mencionas. Y te puedo decir que hay una gran labor en México con muchas organizaciones y empresas de startups que están a favor de la conservación de bosques, la no deforestación, conservación de manglares, todo ese tema de biodiversidad que tú estás trayendo
trayendo a la mesa, ese es un ecosistema que está súper bien construido. Yo me quedé sorprendida de la cantidad de empresas que ya están integradas en ese tema, ¿no? Entonces, creo que tenemos la misma oportunidad en agricultura, ¿no? De crear esos ecosistemas que necesitamos en México, de integrarnos con estos jugadores, de ver cómo cada vez más productores van siguiendo el curso de agricultura regenerativa, conservación de suelos y descarbonización en la agricultura, y pues que ya la percepción pública es que somos parte de la solución, somos víctimas, ¿no?, del cambio climático, queremos soluciones porque somos responsables al final del día de la generación de alimentos para una población creciente, ¿no? Entonces, imagínate el gran compromiso que tenemos, ¿no? Y justamente estamos contribuyendo con uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, que son los más importantes, que es el cero hambre, ¿no? Y nos vemos ahí participando e impulsando este tipo de iniciativas con los diferentes aliados y con los productores, porque no es algo que podamos hacer solos. No, que va. Es más, también tiene que colaborar con otras empresas, ¿verdad? Claro. O sea, con grandes empresas que están buscando cuidar, por ejemplo, los recursos hídricos, los recursos forestales, colaborar con digamos, con comunidades indígenas o tradicionales para poder inculcarles, educarles en la formación de todo ese tipo de necesidades que hay para trabajar adecuadamente la tierra, pero al mismo tiempo aumentar las toneladas por hectárea. Exactamente, y a mí cada vez me da más gusto, ¿no?, que todas estas empresas que mencionas, incluyéndonos nosotros, estamos más interesados en el tema de sustentabilidad, en el tema de cambio climático, en el tema de cómo reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, cada uno a través de nuestras operaciones, ¿no? Sí. Y en lo que podamos contribuir. Creo que ahora más que nunca, yo me acuerdo que de niña y seguramente a ti te lo decían también, no, pues ahí viene el cambio climático y mira que vamos a tener estos efectos. Y creo que hace algunos años pues nadie prestaba realmente atención, ¿no? Decían, no, ok, pues esto va a pasar, no sé, en cuántos años, igual y ya no estoy vivo, ¿no? Calculábamos más o menos en 100 años, y mira, no es cierto. Exacto. Creo que todos lo veíamos tan lejano. Tan lejano, como para el 2100, 2200, ¿no? Exacto, que todo el mundo decía, bueno, pues ya veremos cuando llegue ese cambio climático, y la realidad es que las consecuencias del cambio climático las estamos viviendo en este momento y ahora. Y si no hacemos nada, los gobiernos, la sociedad civil, privada, las empresas, civil, exactamente, para contrarrestar estos efectos, 1.5 grados, ¿no?, que está aumentando la temperatura, pues realmente vamos a tener un gran reto financiero, por eso los bancos están tan interesados ahora en este tema, ¿no? Porque ya no se vuelve un tema únicamente de impactos de cambio climático en términos de inundaciones, sequías, etcétera. Tiene un impacto ya a nivel mundial en materia económica. Entonces ya también los financiamientos de bancos están cambiando y van a empezar a dar tasas preferenciales a aquellas empresas o aquellos proyectos que tengan un objetivo sustentable, ¿no? Por supuesto. Entonces, y además estás encontrándote con que ahora ya no son nada más la venta, la inversión en bonos verdes, sino también el financiamiento verde y lo que ahora llamamos también financiamiento azul, para poder, exactamente, para impulsar que el cambio climático sea en favor digamos, de los ecosistemas y la sobrevivencia del ser humano y aquellos otros ecosistemas necesarios para nuestra sobrevivencia.
Y creo que has dado en un punto súper importante. Cuando hablamos de cómo vamos a vivir, más bien ahora se ha convertido en cómo vamos a sobrevivir. Y eso creo que debe quedar bien claro para todos. O sea, estamos en un momento de cuestionarnos cómo vamos a sobrevivir y qué vamos a hacer cada uno de nosotros desde nuestros roles en las diferentes empresas, desde nuestras conversaciones con los gobiernos y justo, pues no sé si has visto en las noticias o en las redes por ahí, viene la COP27, sí, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, este próximo noviembre en Egipto. Y bueno, aquí se van a discutir y se va a dar seguimiento a todos los temas que para hacer frente a esta emergencia climática, porque tenemos una emergencia climática, ¿no? Y ahí se va a ver temas de cómo reducimos los gases de efecto invernadero, la descarbonización en la agricultura. Por primera vez va a ser un tema central dentro de esta COP, ¿no? Y nosotros como Bayer vamos a estar participando en esa conferencia, justamente posicionando estos temas, ¿no? Cómo podemos reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la agricultura, el tema de conservación de suelos, el tema de seguridad alimentaria ante la crisis climática. Y sabemos que van a venir muchos otros temas dentro de esta convención, que va a ser cuáles son estas medidas de mitigación y adaptación que vamos a tener que tomar los países ante el cambio climático, cómo se van a cumplir esos compromisos de financiamiento, ¿no?, de los países desarrollados para aquellos países que están en vías de desarrollo, ¿no? Fíjate, Entonces, esto que estás diciendo ahorita, me estás poniendo, pero sobre la mesa, el tema del conflicto Rusia-Ucrania. ¿Cómo vino digamos, a ser un disruptor de los mercados de alimentos, de las commodities? Entonces, en el mundo hay una crisis de trigo, de maíz, sorgo, que por supuesto nos está pegando también a nosotros los mexicanos. A todos los mexicanos y a todo el mundo, porque tenemos a todo el mundo. inflaciones en muchos de los alimentos a nivel global, porque esa disrupción de producción y cadena logística que tú mencionas también se combina con la creciente crisis energética que tenemos ahorita, ¿no?, por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿no? Los precios de la energía se han incrementado de manera exponencial en Europa, ¿no? Pues porque ellos tenían como fuente de proveedora a Rusia, ¿no? Entonces, pues estamos también viendo mucho uso de ahorita de energías alternas fósiles que incrementan todas estas concentraciones de gases de efecto invernadero y sí, creo que estamos, como tú dices, en medio del torbellino que combina muchas cosas, ¿no?, entre sequías, inundaciones, falta de agua, incendios y un conflicto bélico. Bueno, y no mencionemos todos los efectos que dejó el COVID, pues sí estamos ante una verdadera emergencia. Así es. Entonces digo, no, y además de lo que estás mencionando del COVID, fíjate nada más, por ejemplo, en el caso mexicano, la alternativa, la oportunidad que tenemos, ¿verdad?, para poder aumentar, hacer negocio con la agricultura, sobre todo sumándola a Estados Unidos y Canadá. Si nos vemos como región norteamericana, la descarbonización junto con los, digamos, límites de la agricultura, los recursos forestales, los recursos hídricos, van a ser temas que van a ser tratados ahora, en este mes de noviembre, allá en Egipto, que es la sede de la COP27, y por supuesto estaremos informándoles a ustedes de todo lo que lleguen a ser las conclusiones, digamos, de esa COP27 tan importante para el mundo y por supuesto para nuestro país. La descarbonización, tema central de la alimentación global,
de la de nosotros los mexicanos y para la sobrevivencia de nuestra especie y de otros ecosistemas que a toda costa debemos cuidar para preservarlos. Muchas gracias a Ileana López, líder de Relaciones Industriales y Sustentabilidad para Latinoamérica, región norte de Bayer y para Bayer México, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más de lo que hace respecto a la parte, digamos, agrícola en nuestro país Bayer, digite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. La semana pasada les agradecemos a ustedes, hubo muy buena respuesta al comentario que tuvimos con el maestro Ricardo de la Peña, al que le pusimos como título El INE no se toca, tal cual. Y hoy seguimos insistiendo en ese tema. Vamos a platicar con el maestro de la Peña, a quien le damos como de costumbre la más cordial de las bienvenidas aquí, a El Futuro de Todo. La pregunta era, ¿usted confía o no en el INE para realizar las elecciones y quiere que se realicen las elecciones del 23 y del 24 con el INE? Punto y aparte, eso era todo. O en todo caso, a ver, primero, tendrías que haber pensado que si ibas a difundirlo, tenía que ser a la población pertinente, en este caso electorado, lo cual no se aproxima por vía telefónica. La telefonía... Tendrías que haberla hecho vía, físicamente. Vía vivienda, vía personales en vivienda. Pero además con un cuestionario que toma en cuenta la recuperación clara de qué está sabiendo y entendiendo las personas. Por ejemplo, cuando tú preguntas sobre si gasta mucho o gasta poco, ¿quién diría cuánto gaste, para qué lo gasta? Si no sabes si lo saben, ¿qué significa que la gente diga que debe gastarse menos o gastarse más o tal? No significa absolutamente nada. Pero bueno, dejado toda esta parte técnica, ya ha dado el golpe, el autogol, ¿qué se puede hacer? Primero que nada, yo creo que este tipo de temas rápidamente pasan del dominio público a la recordación solamente por sectores muy interesados en la temática. Pues principalmente Palacio Nacional. Palacio Nacional va a seguir insistiendo todo lo que pueda porque obviamente le favorece sus intereses. Pero además tienes el grupo de los propios parlamentarios, los propios legisladores, que pueden haber sido influidos por la información que se difundió, y algunos que pensaban respaldar al INE y evitar cualquier tipo de afectación, eventualmente pueden reblandecer este punto de vista y pensar que a lo mejor por ir con la corriente pública debieran mesurar o no sería tan castigante el poder respaldar cierto tipo de cambios que pudieran afectar al INE. A este segmento deberías dirigirte, con estos tendrías que hablar. Que serían, por ejemplo, los grupos de oposición al partido en el poder actualmente, tanto los actuales grupos, por ejemplo, el PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, así como también los movimientos que se están formando de la propia sociedad civil. Exactamente. La reserva de actores que de forma legal o práctica pueden incidir y favorecer el que al INE no se le toque. ¿Y qué hay que decirles a ellos? Más que nada hay que descalificar abiertamente no la encuesta como herramienta, no, sino el hecho de haber preguntado cosas que no deben preguntarse, y menos como se preguntaron, y que esto no constituye en forma alguna un reflejo fiel de una opinión
de una ciudadanía que no estaba informada y que no va a estar mayormente informada y que no va a saber detalles técnicos mayores o de cosas que son asunto técnico. Repito, no puedes preguntar a la población si debe subirse o no la tasa de interés. Sí, digo, pero que además, mi querido Ricardo, no venía el caso en esa encuesta donde lo que yo quería como INE, o sea, yo no soy INE, pero me refiero, la gente interna del INE, es ver qué opinan de mí como INE. ¿Eso qué tiene que ver con la tasa de interés que mueve Banco de México, o con la inflación, o con el... O sea, es ver, ¿te interesa que el INE siga defendiendo la democracia y promoviendo, digamos, la votación a través de urnas electorales en los procesos, pues, electorales, digamos? A ver, si tiene que ser más genérico, o en todo caso tener un marco de entendimiento mucho más claro. Por ejemplo, por las preguntas si debe reducirse o no el número de legisladores. ¿Tienen idea de cuántos legisladores tenemos? No tenemos idea. ¿Tiene idea la gente de por qué o para qué sirve que sean una cantidad determinada? ¿Qué significa? Bueno, a veces ni los propios legisladores o los propios académicos que no son especialistas específicamente en el tema tienen muy claro exactamente qué factores deben incidir o determinar. Era si acaso, o sea, se mantiene o no se mantiene el INE, y se mantiene en tus estados o no se mantiene en tus estados los INEs estatales. Para mí eso era todo lo que había que preguntar. Y mira, y en eso seamos muy realistas. Al final del camino, a los defensores del INE debe tener sin cuidado si se queda como INE o se le cambia el nombre, porque finalmente el asunto no es defender el membrete, el asunto es defender la existencia de un órgano autónomo que garantice elecciones libres y no sujetas a la coacción por parte de una parte. Mira, que sean libres, democráticas, y que no regresemos nuevamente a que el sistema electoral sea controlado o pase a ser controlado por manos del Poder Ejecutivo actual y futuros. Ahora, ¿qué debiera hacer la sociedad civil o los grupos organizados que están preocupados y pretenden que no se afecte nuestra democracia? Ya ves que en 2 fines de semana van a ser ya, o sea, el próximo fin de semana ya, para efectos de este programa, va a ser primero una marcha el domingo, y luego se está promoviendo el que el lunes no se trabaje ni se abran ciertos comercios como protesta a que se quiere tocar y manosear la estructura actual del INE. Aunque lo segundo no hay mucho consenso, y te diría yo que es riesgoso, porque muchas veces las convocatorias a paros generales, al no ser respaldadas masivamente, suelen ser tiros que pueden salirte por la culata. Nada más tenemos el antecedente del caso de la respuesta positiva, favorable, para el paro por todo el feminicidio en México. Ahí hubo un paro favorable. La otra alternativa puede ser que haya un paro favorable para el INE, no lo sabemos. Ahora, yo te diría, la marcha es un momento importante, pero algo que debe pensar las organizaciones civiles es continuar con la estrategia de decir, repetir y gritar a los 4 vientos o a las 4 redes sociales, para ser más claros: no toquen al INE. Con el INE no se juega. Dejen las elecciones en manos de los ciudadanos. No intenten apropiárselas como gobierno. Eso es una tarea fundamental. Pero para que las organizaciones de la sociedad civil y los legisladores que están a favor de mantener al INE incólume no modifiquen o relajen esta posición, va a ser muy importante que quienes estamos o están de acuerdo con que no se toque al INE, es que acerquen, hablen, busquen a legisladores, a dirigentes sociales, y les digan que lo que se trata ahorita
es no de ver si tiene consenso o no en una encuesta que pudo ser buena, mala, no. Es cómo defendemos nuestras instituciones democráticas y salvaguardamos nuestra democracia. Olvídate de la encuesta. ¿Sí? Ese no es el tema, ese no es el hecho. El tema tiene que ser, ¿queremos defender o no queremos defender la permanencia de instituciones que garanticen una democracia? Porque además esa es la primera batalla. Si en los próximos días tiene que definirse que se va a reformar o no se va a reformar. Yo además veo muy contra la pared la reforma en términos incluso prácticos operativos. No es una reforma constitucional, sino que implica una reforma de muchísimos ordenamientos a nivel de leyes secundarias que tienen que estar listas en un ratito. Yo no sé quién va a ser el sabio que va a poder decantar todos los cambios, ajustes que tienen que hacerse toda la normatividad para que quede lista para ser aplicable en el tiempo que restaría para poder hacerlo. ¿Cuándo se tiene que votar? Pues la práctica tiene que ser ya. Este mes de noviembre, si acaso posponerlo para diciembre. Legalmente no puedes efectuar cambios legales un tiempo previo. Y además de eso que estás diciendo, o sea, tiene que ser en noviembre. Y la mayoría en este caso, en la Cámara de Diputados, favorece el no al cambio en el INE. Hay una mayoría para sí al cambio, pero esta mayoría no alcanza los 2 tercios requeridos para cambiar la Constitución. No la alcanza. Entonces no hay posibilidades en la Cámara de Diputados para que pase el cambio. No habiendo cambios constitucionales, no puedes llevar adelante cambios a leyes secundarias que contrapongan a la Constitución, aunque a lo mejor lo intentan como lo hicieron en materia... Con la reforma eléctrica. Con la reforma eléctrica y en su momento con las regulaciones en cuestión de Guardia Nacional. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendas a los ciudadanos, a los mortales que estamos escuchándote? ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? Porque la alternativa es seguir gritando no, o sea, con el INE no te metas. A ver, es seguir gritando, pero es tratar de direccionar los gritos, y eso implicaría a la autoridad electoral, implicaría a las ONGs, implicaría a los legisladores, para que se intercomuniquen todos con todos y mantengan lo que es la conformación de una coalición suficiente para detener la acechanza de un cambio inconveniente. Así es. Y por último, yo diría nada más, regístrese, amigo, que nos hace favor de escucharnos, en las organizaciones que están luchando para que no se toque al INE. Regístrese, ya tienen registros muy fáciles de llenar para que participe usted con su registro, y si puede y tiene la oportunidad, vaya, participe en la marcha del próximo domingo para combatir el que no se toca al INE. Con el INE no se juega. Ahora, eso es todo. Hay que acordarse que este es un momento, ni siquiera, sí, hay que tratar de ganar esta batalla, pero eso no implica que se acabe la guerra. No. Va a haber el presidente va a seguir insistiendo después de la batalla. Y comenzando porque en el primer trimestre del año que entra tendrán que cambiar a 4 consejeros por norma. Si no hay reforma, tendrán que cambiar 4 consejeros. Incluyendo al presidente consejero. Este consejero por norma tienen que salir y van a tratar de agandallarse de un lado, y debe impedirse que haya una agandalle por el cual se modifique radicalmente la composición, el equilibrio. Sí, porque el equipo del presidente de la República lo que va a tratar es de agandallarse y de lograr que en lugar de que sean 11 en total consejeros, incluyendo al presidente consejero, sean nada más 7, y de plano ya no renovar los otros 4 que salgan, sino dejar debilitado al INE en presupuesto y en número de consejeros, para que además del número de consejeros que queden 7, pues una mayoría probablemente sea simpatizante
con el agandalle del presidente. A ver, pero es que ese sería, ni siquiera sería todo el escenario. Todo el escenario es que los 4 consejeros que van a cambiar... No los renueves. No, ese no es el peor escenario. Ese es un escenario intermedio. El peor escenario es que sí se nombren 4 consejeros, pero los 4 sean proclives a respaldar cualquier propuesta del gobierno. Entonces ya tienes una mayoría agandallada a favor del presidente dentro del INE y van a votar cualquier cambio dentro del INE en favor del presidente y del agandalle de la democracia. Si a usted le interesa el tema, visite el sitio del Club de Roma para que vea la importancia mundial que tiene en la defensa de la democracia. La página en inglés y la página en español del Club de Roma aparecen aquí en la portada específica de este podcast del Futuro de Todo. Puede usted acudir a cualquiera de las principales ONGs de nuestro país, a los partidos y por supuesto lo que recomienda Ricardo, a través de todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, para poder ahí remarcar, refregar si usted está de acuerdo con eso. El INE no se toca. Y recuerde que el próximo domingo, hoy es lunes, el próximo domingo a las 10 de la mañana parte del Ángel de la Independencia la marcha rumbo al centro para gritar, para reclamar, el INE no se toca. Si a usted le interesa participar en la marcha, si puede usted físicamente participar en la marcha, pues los invitamos ahí a que se unan a todo el grupo de mexicanos que seguramente estaremos presentes. Y vamos a ver qué pasa el lunes siguiente con la propuesta de un paro nacional, de un paro relativo, digamos, en protesta precisamente porque se quiere tocar la estructura del INE. También le recordamos y le recomendamos para el Club de Roma los videos en YouTube que son magníficos en su información. Ahora, en cuanto a la información de Ricardo de la Peña, de su empresa Investigaciones Sociales Aplicadas, aquí también aparece en la portada específica de este podcast del Futuro de Todo la dirección de Investigaciones Sociales Aplicadas. Muchas gracias a Ricardo de la Peña por haber platicado con nosotros aquí en el Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en el Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.